el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El título de hoy es: hay de sombras a sombras. Curioso, ¿verdad? Hay de sombras a sombras. Quiero que vayas conmigo al Salmo 23, un salmo conocido por todos, propios y extraños. Salmo 23, el verso 4. En esta ocasión lo quiero leer en la Reina Valera 60. Salmo 23, verso 4. Y hoy quiero pedirte algo muy especial, que hagas todo el esfuerzo para estar muy atento de lo que Dios quiere hablarte hoy. Si hay algún distractor a tu alrededor, dile, o alguien que te distraiga, dile: te pido por favor que no me distraigas, quiero escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Díselo ahí el que está junto a tu lado, ahí en casita: no me distraigas ahorita, por favor. Hoy sé que Dios va a hablar a mi corazón y quiero que pongas mucha atención, porque aquí Dios revela muchas cosas interesantes e importantes y que son trascendentales en estos tiempos y en estos momentos que estamos atravesando. Es muy importante que escuches y disciernas esto que Dios hoy te habla a través de su palabra. Salmo 23, 4 dice: aunque ande en valle de sombra, y subraya eso, porque vamos a hablar de la sombra. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Ojo, aquí hay una especificación. Si no lo habías notado antes, quiero que hoy lo notes y lo enfoques bien, porque aquí Dios revela algo superior a través de su palabra. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Ah, caramba. Por eso hay de sombras a sombras. Sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Parece que el salmista hubiera escrito este texto o este versículo el día de ayer, o en estos días, o recientemente. Sin lugar a dudas, amado hermano y amigo que me escuchas en esta transmisión, en los últimos tiempos o en estos años, principalmente este 2020 y hasta el día de hoy, se ha desatado una mortandad indescriptible. Y no solo me refiero a la que ha producido o ha generado la tan sonada pandemia del COVID-19. No solamente me refiero, sino también a la violencia. Prendes el televisor y si no es noticia del COVID es violencia, ¿verdad? El odio, la envidia, la lucha de poder en todos sus ámbitos. Desde en casa, lucha de poder entre esposo y esposa. Hay muchos divorcios, muchas deshonras y de todo en el hogar. En lo político, lucha de poder, quién se queda con la mayor parte o quién se queda con X puesto. En el trabajo, quién busca apoderarse de un lugar o de un puesto para poder someter a otro, humillarlo y etcétera. El odio, la envidia, además, agrégale a eso desastres naturales que han arrasado con millones de personas, que no se ve para cuándo termine esto. No se le ve fin a tanta mortandad. No se le ve fin. ¿Hasta cuándo, Señor? Clamarán algunos. Dios, ¿dónde estás? Otros claman. Dios, si existe, haz esto y haz aquello. Otros claman de esa manera.
No sabemos, no vemos el fin, no le vemos el final. Cada vez es peor. Y esto se debe, o esto es debido, les dije que subrayaran la palabra sombra, es debido a la sombra de muerte que el salmista ya nos describía hace cientos, miles de años atrás. Ya el salmista describía esa sombra de muerte que envuelve no solamente a México, ponga atención, porque esa sombra de muerte no está envolviendo a México. Algunos dirán, pero es que siempre ha habido muertos. También en el 1918, en la gripa española, que se le llamaba, conocida en ese entonces, la influenza, arrasó con 50 millones, más lo que arrasó la guerra, sí, pero era en ciertas zonas específicas, era en ciertos lugares específicos. Hoy, esta mortandad, esta sombra de muerte no solamente envuelve a México, sino que también envuelve al mundo entero. Porque donde no hay COVID, hay un desastre natural. Y entonces en lugares que nunca habías oído que temblaba, ya tembló. En lugares que nunca antes habías oído que había una tormenta y destruyó, ya destruyó. En lugares que antes era un paraíso, y yo lo digo a título personal, cuando yo estaba pequeño, quiero compartir algo de eso, yo le decía a mi mamá, mami, cuando yo sea grande yo quiero ser médico. Y cuando sea médico, para curarte, nos vamos a ir a Australia. Yo mencionaba en mi inocencia Australia, porque no se oía nada malo en Australia. Y en Australia estaban los ositos esos, ¿cómo se llaman esos ositos, muchachos? Acuérdenme. Los koalas. Y habían ciertas especies de animales que no había en otro lugar. Y se me hacía tan bonito, tan lleno de naturaleza, ¿cierto? Y ustedes nunca oían una mala noticia de Australia. Era raro oír una noticia de aquel lado, ¿verdad? De hambre, de muerte, casi no se oía eso. Y hace el año pasado, se acordarán el desastre que hubo con ese incendio que antes y nunca había sucedido. Y se nos quemó medio pulmón del mundo. Yo le llamo eso el pulmón izquierdo del mundo. Cosas como esas no se veían. ¿Pero esto a qué se debe? ¿Qué está sucediendo? La sombra de muerte ha causado, no solamente en México, sino a nivel mundial, todo este tipo de desastre y de mortandad. Precisamente hoy te voy a hablar de dos sombras. Hoy vamos a hablar de dos sombras. Y antes o primero tendríamos que definir la palabra sombra para entenderlo bien. Y según el diccionario de la Real Academia en Línea, la sombra significa imagen oscura que proyecta un cuerpo opaco sobre una superficie al interceptar los rayos de luz. También parte de un espacio a la que no llega la luz, especialmente la del sol. Y a eso se le define secularmente o generalmente como sombra. El diccionario bíblico da un significado parecido y dice que sombra es una imagen oscura de un objeto cuando éste interfiere o es interferido por los rayos de luz. Eso define el diccionario bíblico. La Biblia utiliza este término de manera literal y figurativa. Ahora, en las dos definiciones me llama la atención dos frases o palabras cuando dice sombra es una imagen oscura de un objeto cuando éste interfiere, y ponga la palabra interferir.
Tiene que haber una interferencia de algo para que se produzca la sombra. Y en el otro dice, cuando sobre una superficie se intercepta los rayos de luz, se intercepta o interfiere algo y genera la sombra. Entonces, hay una interferencia de algo, ¿verdad? Entonces, tenga en cuenta en estas dos definiciones para entender y conocer las dos sombras. Ya hemos, de manera general y a la luz de las Escrituras, el salmista nos muestra una sombra, y esa sombra es la sombra de muerte. Y es la que hoy día tú y yo notamos. No tenemos que ser grandes conocedores literarios ni grandes conocedores científicos para darnos cuenta que hay una sombra de muerte. Es decir, se desató una muerte por todos lados y de todo tipo. No necesitamos. Y eso es a causa de esa sombra de muerte. Ahora, fíjense, sigue diciendo la definición. En el Antiguo Testamento es la palabra cel. Cel. La T no se pronuncia cel. A una T adelante, S-E-L. Cel. Es la palabra hebrea. Y esta habla de la sombra como protección. Es decir, cuando tú lees el Antiguo Testamento de este lado y encuentras la palabra sombra en los textos bíblicos donde encuentre en el Antiguo Testamento, viene de la traducción hebrea cel y se está en la traducción interpretando de manera de una sombra de protección. Pero cuando el salmista habla en el 23 sombra de muerte, no está hablando de una protección, está hablando de una destrucción. ¿Ok? Ese cel es la única parte de la traducción donde esa sombra no es una sombra de protección, sino una sombra de destrucción. ¿Ok? Y se traduce cel. ¿Ok? Y también como algo se refiere a una sombra transitoria. Es decir, tú puedes encontrar en Génesis algunos capítulos de Génesis donde habla de la palabra sombra, de alguien que buscó la sombra porque el sol estaba muy fuerte, sobre todo en Israel y en el lejano oriente el sol pega muy fuerte. Entonces, en el desierto, como no hay árboles ni nada de esto, buscaban los montes altos para que en un momento dado, cuando el sol no estuviera en el centro al mediodía, ese monte te tapara y te hiciera una sombra. Pero esa sombra que se refiere, ese cel que se refiere ahí, es una transitoria, es decir, en cualquier momento pasa y se quita esa sombra. ¿Ok? Estoy haciendo referencia y antecedente de las palabras sombra para entender lo que Dios quiere hablarte y mostrarte hoy. En el Nuevo Testamento, como la mayoría del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, aquí es una traducción del griego esquía, que significa, se escribe una S y la K, la I y la esquía, griego esquía. Y puede referirse a una sombra literal, es decir, está hablando literalmente de una sombra. En el pasaje donde usted aparezca o el Nuevo Testamento menciona la palabra sombra, está hablando literalmente de sombra. Y aquí en el Nuevo Testamento se refiere aún más a una sombra de muerte. En el Nuevo Testamento se refiere más a la muerte o a una señal de algo que está por suceder. Cuando usted encuentra la palabra sombra en el Nuevo Testamento, está anunciándote algo referente a la muerte o a una señal de algo que está por suceder o te está anunciando algo. Y en griego es esquía. Como ya, de acuerdo a las definiciones, notamos dos cosas y hay de sombras a sombras. El salmista primero nos menciona una sombra en el Salmo 23 que se refiere, hoy no voy a hablar de la sombra transitoria que genera el monte o un árbol cuando te da sombra, etcétera, etcétera. Hoy voy a hablar de una sombra que destruye y que va relacionada también con la palabra tiniebla
u oscuridad. ¿Ok? Y lo primero es la sombra de muerte. Por eso hay de sombras a sombra. Vamos a hablar de la sombra de muerte. Mateo 4:16. Voy a hacer la lectura en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 4:16 nos hace referencia precisamente a la sombra de muerte. 4:16 de Mateo dice así: la gente que estaba en la oscuridad, y vean eso, que esta sombra que estoy hablando se refiere a oscuridad y a tinieblas. Y aquí está hablando el evangelista Mateo, la gente que está, dice, la gente que estaba en la oscuridad se refiere a la oscuridad de muerte y habla de la muerte espiritual. Arroja su sombra. Voy a leerlo otra vez. Perdón, voy a leerlo. La gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Es decir, la gente que estaba en esa sombra ha visto una gran luz. Y aquí se está refiriendo a Jesús. Y sigue diciendo el evangelista: y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, y aquí se está refiriendo el evangelista a esa sombra de muerte que habla David en el Salmo 23. ¿Sí se dieron cuenta? Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. Y toma nota, esa luz se refiere a Jesús. Desde que apareció Jesús, y el salmista lo venía anunciando, donde aparece Jesús, donde a Jesús le es permitido y tú le abres la puerta a Jesús, esa sombra de muerte que envuelve a propios y extraños, cristianos y no cristianos, se disipa, porque entra el brillo de la luz de Cristo. Y aquí lo dice el evangelista, dice: y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz que se llama Jesús. Ahora fíjense, otra antecedente de esa sombra de muerte, y que refiere el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 1 hace mención también de esta sombra de muerte. Lucas capítulo 1, voy a leer el verso 78 y 79, y usted ponga atención en el verso 79 para que vea. Pero lo voy a leer desde el 78 para que se entienda, se comprenda este texto. Dice: gracias a la tierna misericordia de Dios, fíjense bien, gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte. Subrayen eso. Todos, sin excepción, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos, sin excepción, vivimos bajo la amenaza de la sombra de muerte. Todos, tome nota, todos, nadie se escapa. Todos vivimos bajo la amenaza de la sombra de muerte. Pero aquí el Señor, a través del apóstol Lucas, aleluya, en el Evangelio de Lucas, nos da una esperanza y dice: gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. El único que puede disipar esa sombra de muerte, esa oscuridad y esas tinieblas, se llama Jesús. Toma nota. Ahora, referente a todos estos dos textos
Isaías, el profeta Isaías venía advirtiendo y anunciando referente a esta sombra y referente a la venida de esa luz que disipa esa sombra que se llama Jesús. En Isaías 9, capítulo 2, y también esta lo voy a hacer en la Reina Valera, ¿verdad? 60. Voy a dar lectura en la Reina Valera 60. De Isaías 9, dice de la siguiente manera. Isaías 9, verso 2. Isaías 9, verso 2. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas, chéquenlo bien, sombra, tiniebla y oscuridad, se relaciona. Y dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, ¿los que moraban en qué? En tierra de sombra de muerte, es decir, todo está. No es solamente cuando pasas por el panteón. Es que hay un valle de huesos secos en Ezequiel. Ahí está el valle de sombra de muerte, seguro se refiere a ese, ¿no? O paso por el panteón, ahí está el valle de sombra de muerte. No. Hoy día toda está impregnada la tierra de esa sombra de muerte. Y entonces dice aquí Isaías, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y esa luz es Jesucristo. Es necesario que resplandezca la luz de Jesús en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu entorno, para que esa sombra de muerte amenazante que cada vez se acerca a nosotros y nos hace temblar de miedo, se disipe y desaparezca. Aleluya. Te he hablado de la sombra de muerte. Ahora te voy a hablar de otra sombra. Y esa sombra es sombra de vida. Aleluya. Isaías 32, verso 1 y 2. Isaías 32, verso 1 y 2. Voy a hacerlo en la Nueva Traducción Viviente y quiero que pongan mucha atención en el verso 2, pero voy a leer desde el verso 1 para tener mejor comprensión. 32:1 dice, miren, se acerca un rey justo. ¿Quién cree que ustedes que es ese rey justo? Aleluya. ¿Quién cree? Dice, y príncipes honrados gobernarán bajo su mando. Se acerca un rey justo, ese es Jesús, y príncipes honrados gobernarán. Gloria a Dios. ¿Hay esperanza de vida? Sí. Estamos bombardeados, cansados de gobiernos corruptos y gobiernos malos. Te tengo una buena noticia y coincide con la palabra que Dios nos dio el domingo pasado de buenas noticias. Se acerca un rey, se acerca una luz que disipa las tinieblas y la sombra de muerte. Esa luz es el rey justo llamado Jesús. Y príncipes, si tú andas en luz, posiblemente seas uno de esos príncipes, como dice el Señor aquí, honrados gobernarán bajo su mando. El verso 2 dice, cada uno será como refugio del viento y resguardo de la tormenta, como corrientes de agua en el desierto y sombra de una gran roca en tierra reseca. ¿Ya vieron este tipo de sombra? Aquella sombra que mencionamos en un principio de muerte nos causa desesperación, nos causa miedo, temor, nos asusta, pero esta sombra que te estoy hablando es una sombra que te trae refugio, es una gran sombra, dice aquí, y sombra de una gran roca, esa roca es Jesús, sombra de una gran roca, y esa roca no es pasajera, esa roca no se esa sombra no se disipa, es una sombra que te trae refugio, dice, y sombra de una gran roca en tierra seca, es decir, en tierra donde pega el sol. Se acerca ese momento y esa es la sombra de vida que te empiezo a presentar.
Es la sombra que Isaías menciona como el Mesías esperado en aquel entonces cuando profetizaba, y que hace poco de 2000 años apareció, y que muchos no han prestado atención, y que muchos lo rechazan, y que muchos no quieren creer. Aún su luz sigue alumbrando, aún esa roca es vigente, pero llegará el día que ya no se hallará. Y hoy es el momento, y hoy es el día de refugiarse en esa sombra que da vida. Ezequiel 17, también el profeta Ezequiel 17, capítulo 17, menciona algo acerca de esa sombra de vida. Ezequiel 17, verso 22 y 23. Y pongan énfasis y atención al verso 23. Voy a leerlo desde el verso 22 para su mejor comprensión. Esto dice el Señor soberano. Me gusta cuando Él firma. Esto dice el Señor soberano en la Nueva Traducción Viviente. Tomaré una rama de la copa de un cedro alto y la plantaré sobre la cumbre de la montaña más alta de Israel. Por eso es bueno subir a la montaña más alta. Aleluya, dice la canción, ¿verdad? El 23 dice, se convertirá en un cedro majestuoso, extenderá sus ramas y producirá semillas. Dice, toda clase de aves anidarán en él y encontrarán refugio a la sombra de sus ramas. Te estoy hablando de una sombra que te trae refugio. Te estoy hablando de una sombra que te trae reposo. Te estoy hablando de una sombra que te da vida, te da esperanza de vida. Aleluya. Y dice hasta el 23 quedamos que íbamos a leer, ¿verdad? Esa sombra es la sombra de vida que te habla hoy. Esa sombra, aleluya, es un refugio. Es un refugio dentro de sus ramas y te ofrece sombra. La sombra del Mesías anunciado y de Cristo, que hoy sigue presente. Aleluya. El Salmo 36, el salmista presenta la sombra de vida de la siguiente manera. Salmo 36, el verso 7, voy a leerlo también en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 36, 7 dice: qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos, subraya eso, todos los seres humanos, checa eso, que hay oportunidad para todos los seres humanos, de todos los colores, todas clases, todas razas, todos los idiomas. Aquí dice, todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. ¡Wow! Esa es la sombra de vida. ¿Cómo se ha presentado? ¿Ya lo notaste? La sombra de vida a estas alturas ya se presentó como una roca, aleluya, que te da refugio. Ya se presentó como un árbol de muchas hojas, ramas, en donde te da es frondoso y te da una sombra donde te refugia y hayas toda clase de semilla y de fruto, es decir, te alimenta. Esa es la sombra de vida de Jesús. Y ahora el salmista la presenta como como ese refugio, y ahora la presenta como esas alas, dice aquí, a la sombra de tus alas, ¿verdad? Unas alas que protegen del calor, de la lluvia. Es una sombra que te da vida y te protege. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Desde casa, amén. Todos desde casa, amén. Gloria a Dios. Aleluya. El Salmo 91 también lo conocemos todos, es uno de los salmos preferidos de nosotros, ¿verdad? En la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera, Salmo 91 lo presenta esa sombra, el salmista, de la siguiente manera: los que viven
al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Aleluya. ¡Wow! Ya encontramos semillas y frutos de todo tipo. Ya encontramos refugio, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar, dice aquí, aleluya, descanso en esa sombra. ¿Cuál sombra? Del Todopoderoso. Esa sombra que da vida. Ahora, yo quiero que vayas conmigo al Salmo 121, también conocido de muchos, leídos últimamente por muchos, repasados por muchos. El Salmo 121, 5 en la Nueva Traducción Viviente. 121, 5 en la Nueva Traducción Viviente, fíjate, dice, el Señor mismo te cuida. Y fíjate cómo lo hace, bajo qué forma lo hace. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. Una sombra que nos da semilla, que nos da refugio, ¿verdad? Una sombra ahora que nos protege. Aleluya. Así lo presenta el salmista. Esa es la sombra que produce el Señor. Isaías 49, bendito sea el nombre del Señor. Isaías 49, verso 1 y 2, voy a hacer énfasis en el verso 2, pero leo el verso 1 para su mejor comprensión. 49, 1 y 2 de Isaías, en la Nueva Traducción Viviente dice, escúchenme. Y ahora sí literalmente les digo a todos, escúchenme. No se distraigan y escúchenme. Dice, escúchenme todos ustedes en tierras lejanas. Escúchenme todos ustedes en tierras lejanas. Parece que se dirigiera precisamente en este momento, este instante, a este cuadro en donde yo me estoy dirigiendo, no solamente a Centro Cristiano Pachuca, sino me estoy dirigiendo a través de esta transmisión a tierras lejanas. Escúchenme allá en Sudamérica, escúchenme allá en Colombia, en Barranquilla, en Bogotá, en todas las ciudades, en todos los países de Sudamérica. Escúchenme en todos los países de Centroamérica, escúchenme en todos los países de Norteamérica, Europa, Asia y todos. En tierras lejanas, presten atención. O sea, nada más no es escuchar, sino aquí está diciendo, nos quiere llamar la atención, el Señor dice, escuchen y presten atención, es decir, escucha con atención. Ustedes que están muy lejos, verso 2, el Señor me llamó desde antes que naciera, aleluya, desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. Ahí anótate, tú estás diciendo eso, parafrasea como si tú lo estuvieras diciendo. Y el verso 2 dice, hizo que mis palabras de juicio fueran tan filosas como una espada. Me ha escondido, fíjate lo que hace la sombra del Señor, me ha escondido bajo la sombra de su mano. Ahora, ¿cómo se presenta el Señor haciéndote sombra? Primero se presentó como la roca, ¿cierto? Después se presentó como la sombra de un árbol frondoso con muchos frutos. Después se presentó como sus alas, ¿verdad? Y ahora se presenta que te hace sombra con su mano de protección. Dice, me ha escondido. Esa sombra que genera el Señor con su mano te esconde del ataque de Satanás y de la sombra de muerte. Aleluya. Y dice, soy como una flecha afilada en su aljaba. Aleluya. Isaías 51, nada más dale vuelta a la página. Verso 15 y 16, haciendo énfasis en el verso 16, dice, pues yo soy el Señor tu Dios. Ahí te está hablando Dios. Ahí te está hablando Dios.
Enfócate y velo, y Dios te está hablando a ti, me está hablando a mí personalmente. Pues yo soy el Señor tu Dios, que agito el mar haciendo que rujan las olas. Mi nombre es Señor de los ejércitos celestiales. Verso 16. Y he puesto mis palabras en tu boca y te he escondido a salvo. Fíjate qué hace el Señor con su sombra. Y te he escondido a salvo dentro de mi mano. Yo extendí el cielo como un dosel y puse de cimientos de la tierra. Yo soy el que le dice a Israel, tú eres mi pueblo. En la Reina Valera, donde habla de refugio y te ha escondido, habla de esa sombra del 51, voy a leer el 16, 51, 16. Dice, en tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí. Y con la sombra de mi mano, en Reina Valera dice, te cubrí. Aleluya. Qué sombra tan maravillosa nos da el Señor. Qué sombra tan maravillosa. Con mi sombra te cuidé, con mi sombra de mi mano te cubrí, te protejo. ¿A quién el Señor le hace sombra de vida? Sería la pregunta. ¿A quién el Señor le hace sombra de vida? ¿A quién Dios le hace sombra de vida? Fíjate a quién. Porque esa sombra, déjame decirte que no es para cualquiera. Esa sombra que hemos estado leyendo, tan maravillosa, que nos protege, que nos da refugio, que nos da alimento, que nos cuida en las dificultades. Esa sombra no es para cualquiera. Para quedar bien entendido y que tú quedes bien claro, ¿cómo hago para acceder a esa sombra? ¿O cómo hago en estos tiempos tan llenos de sombra de muerte que nos rodea? ¿Cómo le hago para eludir y salirme de esa sombra tan terrible que nos persigue todos los días? No sabemos si al día siguiente vamos a amanecer o no. Te voy a mostrar cuál es la manera para proceder a la sombra que te protege, te cuida y te alimenta. Vamos al Salmo 91, el verso 14. Nos especifica el salmista y nos deja bien en claro en quién o a quién el Señor le hace sombra, de la manera en que lo hemos definido en estos textos bíblicos. Salmo 91, verso 14 en adelante, en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera. Repito, Salmo 91, verso 14, te lo explica al 16. El Señor dice, qué bueno que lo dice el Señor. No dice el pastor Luis lo dice, o Luis lo dice, o Luis Eduardo lo dice, o mi esposa lo dice. No. O Centro Cristiano lo dice. No. O Comisión Centro Cristiano lo dice, porque tenemos la pura verdad nosotros. No. ¿Quién lo dice? El Señor. Y aquí lo especifica, dice, el Señor dice, en la Nueva Traducción Viviente, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Anota. ¿Quieres estar bajo esa sombra y salirte de la sombra de muerte que está impregnada en todo el mundo? Bueno, el Señor te dice hoy, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. ¿Cómo te va a proteger? De la manera que te lo describí en los textos anteriores. Con sus alas, con su mano, como esa sombra de una roca que protege, así te va a proteger el Señor. Dice, cuando me llamen, checa esto, aleluya. Cuando tú estás bajo la sombra del Omnipotente, cuando tú estás en esa cobertura de esa sombra de vida, aleluya, mira lo que pasa, mira lo que pasa.
Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. El hecho de que seas cristiano, el hecho de que conozcas a Cristo y hayas aceptado a Cristo como tu Salvador personal, no te exenta de que estemos en dificultades también como todos. El hecho, y hablaba mi esposa en la lectura de la prudencia, de qué tan prudente debemos ser, de que seamos cristianos, no nos hace inmune a ese bicho que anda matando a todo el mundo. Tenemos que ser prudentes. Pero aquí el Señor te dice algo interesante. El Señor te dice algo importante. Dice aquí, estaré con ellos en medio de las dificultades. ¿Vamos a pasar dificultades? Sí. Pero la diferencia entre andar en ese valle de sombra, sin la sombra del Señor, es que cuando yo le clame, Él me va a escuchar. Aleluya. La diferencia es que Él me va a proteger porque confío en Él. La diferencia es que cuando esté en medio de las dificultades, dice el Señor, los rescataré y los honraré. Esa es la diferencia, aleluya. Dice, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Aleluya, esa es la diferencia. Aún en medio de las dificultades, eso es lo que te ofrece el Señor cuando estás bajo su sombra. Aleluya. Oh, siento la presencia de Dios. Además de lo anterior, además de esto que te acabo de mencionar, ¿qué sucede bajo su sombra? ¿Qué sucede bajo su sombra? O sea, bajo la sombra de Dios, ¿qué sucede? Regrésate atrás un poquito y el Salmo 91 ahí mismo, del 1 al 13, mira lo que sucede cuando está bajo su sombra. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Mira lo que sucede. Uno, encontrará descanso. Me gusta esta parte de la Nueva Traducción Viviente. Lalito, ¿puedes poner la Nueva Traducción Viviente? Dice la Nueva Traducción Viviente. Para aquellos que siguen insistiendo, que son muy estudiosos de la Biblia, que dice que uno no puede declarar, aquí el salmista declaró, entonces tendrían que arrancar el Salmo 91, y yo investigando en la lectura del Salmo 91 original traducido sin cambiarle una coma, el Salmo 91, así como lo escribió tal cual David del hebreo al español directo, dice el verso 2, declaro lo siguiente acerca del Señor. ¿Puedes declarar o no? Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio. Eso está pasando dentro de la sombra. Mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará. Eso pasa bajo la sombra. ¿Qué sucede bajo su sombra? Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Eso está pasando bajo su sombra, aleluya. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, en esa sombra de muerte, ni a la catástrofe que se viene de repente, ¿verdad? Que estalla al mediodía. No. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Aleluya. Que ya murieron tantos y entre esos se fueron hijos de Dios y gente que conocía al Señor, sí. Y cerquita, ya murieron 1000 y 10,000. Pero mientras estés bajo la sombra del Omnipotente y en obediencia, dice aquí, aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán.
Simplemente abre tus ojos, dice el verso 8, y mira cómo los perversos reciben su merecido. El 9 dice, si haces al Señor tu refugio, pon atención porque esta es la clave, si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. Y todo eso sucede cuando estás bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Hoy el Señor, ven Luis Ángel por acá. Hoy el Señor abre sus alas. Aleluya. Si era una forma, ¿verdad?, de hacer sombra. ¿Se acuerdan o no? Hoy el Señor abre sus alas y extiende su sombra. Una sombra que nunca cambia ni varía como otras sombras en movimiento. Eso dice Santiago 1:17. La sombra del Señor, la que te ofrece Él, esa nunca cambia ni varía. Tú decides hoy si creer y refugiarte bajo su sombra o permanecer en la sombra de muerte. Tú decides hoy. Concluyendo, hay de sombras a sombras. Hay una sombra de muerte que está impregnada en todo el mundo, no solamente en México. Y hay otra sombra que aparece de las alas del Señor, que te la ofrece. Y como dice aquí, en el Salmo 91, esa sombra está ahí para los que aman al Señor. Esa sombra es para los que aman al Señor. Esa sombra es para los que confían en el Señor. Aleluya. Y entonces te recompensará con una larga vida y te dará su salvación. Esa sombra que hoy el Señor te ofrece, bendito sea el nombre del Señor, es para aquellos que creen en el Señor, que lo aceptan en su corazón. Solo basta creer. Ya no te pelees más. A ti, iglesia de Jesucristo, que conoces de su palabra, una vez más el Señor te está diciendo a ti, iglesia, y a muchos que se han salido de su sombra por desobediencia. Te habla, iglesia de Jesucristo, no te salgas de su sombra. Ya deja la desobediencia, ya deja de estar jugando al cristianito, al cristianoide, ya deja de estarte dejando llevar por los deleites de la carne y no estés jugando. Voy a poner un piecito aquí, me salgo de la sombra a ver qué pasa. Ten cuidado, porque apenas salga de esa sombra, y eso sucede cuando desobedeces a Dios, eres presa fácil de la sombra de muerte, porque fuera de la sombra de Dios, lo único que vas a encontrar es la sombra de muerte. Cuidado, iglesia, de salirte de la sombra del Omnipotente. Y para aquellos que no han conocido al Señor, que por primera vez están escuchando, que están oyendo este mensaje, que no son locuras, que no son mentiras, sino que es la verdad, y que estás asustado, que estás lleno de miedo, lleno de temores por todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, hoy el Señor extiende sus alas y te dice: entra bajo mi sombra, bajo mi protección.
Solo tienes que amarme y confiar en mí. Eso te está diciendo el Señor, a ti que no le conoces. Él se hace como ese árbol frondoso, lleno de muchas hojas, de mucho fruto, para ofrecerte refugio, descanso, alimento, larga vida y salvación. Él se presenta ante ti como esa roca que no se mueve, inamovible, esa roca que te protege, poderosa, eterna, en cuya roca fluyen ríos de agua viva y te ofrece sombra para que descanses del valle de sombra de muerte en que te estás echando y te encuentras hoy. Hoy Dios extiende sus alas y te ofrece su sombra. Pero ten mucho cuidado y apresúrate, porque un día esa sombra se irá con los suyos y solo quedará la sombra de muerte y ya no habrá oportunidad. Acércate a la sombra del Omnipotente y solamente ahí el Señor te librará. Aún en medio de las dificultades, Él te librará bajo su sombra. Con su mano te cuida, dice. Con la sombra de su mano te cuida, te protege. Aleluya. Hoy es el día que hizo el Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si quieres cerrarlo, si no, no lo cierres, no te preocupes. Hoy el Señor te está hablando, iglesia, y hoy te está hablando a ti que apenas estás conociéndolo, lo quieres conocer, o que de repente o de casualidad llegaste y viste esta transmisión. El Señor te está hablando y te está diciendo: ven a mi sombra, ven bajo mis alas, que aquí tú estarás seguro, aquí está la salvación, aquí descansarás conmigo. Aleluya. No te salgas de la sombra. Una vez que entres a su sombra, una vez que entres a su refugio, no te salgas ni siquiera para curiosear hacia afuera. No te salgas. Quédate bajo la sombra, bajo su refugio. Adórale, alábale, glorifícale. Cree en Él, confía en Él, que el Señor sigue obrando. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú eres esa sombra que me protege. Tú eres esa sombra, aleluya, que me da refugio. Aleluya. Tú eres esa sombra que me da cuidado. Aleluya. Tú eres esa sombra que me rescata, aleluya. Tú eres esa sombra que aunque estemos en dificultades, nos rescatarás y nos llenarás de honra. Tú eres esa sombra, Señor, que trae descanso. Tú eres esa sombra que se convierte en un escudo contra todo. Gracias, Dios eterno, gracias, Jesús, por guardarnos bajo tus alas, por protegernos con tus alas, con tu mano poderosa. Muchas gracias, Señor. Que esa sombra no se aparte más jamás de mí. Aleluya. Y con esa sombra, como dijo el salmista, podré caminar sobre la otra sombra de muerte, que no me pasará nada. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, porque tu sombra está conmigo. No hay plaga, no hay enfermedad que pueda tocarme bajo esa sombra del Omnipotente. Gracias, Señor, por proteger a mi familia,
por protegerme a mí. Gracias, Señor. No importa las dificultades, yo me quedo en tu sombra, bajo tu sombra. Todo esto pasará. Aleluya. Todo esto se disipará. Y gracias, Señor. Dígale a usted, Señor, gracias por tener cuidado de mí, de mi familia, de mi gente. Espíritu Santo, ayúdame, no permitas que me salga de la sombra del Omnipotente. Espíritu Santo, ayúdame a mantenerme firme, parado sobre la roca y no salirme jamás de la sombra tuya, Señor. Oh, gloria a Dios. Espíritu Santo, fortalece cada vida de cada hijo tuyo. Levántalos en el nombre de Jesucristo. Y muchas gracias por traer esa revelación de lo que es tu sombra en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Amado hermano, hay de sombras. Si quiere apláudale al Señor, gloria a Dios, apláudele allá en casa. Recuerda que hay de sombras a sombras. ¿En cuál sombra quieres estar? Dios te bendiga, Dios te guarde bajo sus alas y bajo su sombra todo el tiempo hasta el día que Él decida venir por sus hijos y rescatarnos. Dios bendiga a tu familia, tu alacena, tu economía, tu hogar, tu entorno sea bendecido por el Señor de manera sobreabundante. Te dé mucha salud, te proteja de todo mal. Aleluya. Recibe saludo, como siempre, de mi esposita, de mis hijos, de la familia pastoral, de Luis Eduardo, que siempre está con nosotros, ahí presente. Aleluya. Gloria a Dios por la vida de Luis Eduardo, en su apoyo y con gusto lo hace, ese ánimo pronto que Dios pone en él. Le mandamos saludo y muchas bendiciones. Cuídate mucho, cuida a tu familia y sé prudente. Les amamos. Dios te bendiga.